Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. 31 de marzo de 2026, 6:39 de la mañana. Un convoy de vehículos sin placas visibles avanza por una calle que los mapas satelitales todavía registran con su nombre oficial, pero que cualquier mexicano que vivió los años 70 y 80 reconoce por lo que es. El acceso a una propiedad que se convirtió en el símbolo más obsceno de lo que el poder puede hacer cuando nadie lo supervisa con autoridad real. Todo el mundo conoce ese nombre, la Colina del Perro. Todo el mundo conoce la versión del escándalo que el sistema permitió que circulara, la mansión, la biblioteca en espiral, las albercas techadas, los caminos privados, los soldados vestidos de guaruras cuidando una propiedad que en ningún papel era del gobierno, pero que en la práctica funcionaba como si el erario fuera el patrimonio personal de un solo hombre que había llegado a convencerse, con la ayuda de un sistema entero que tenía interés en que se convenciera de que ambas cosas eran lo mismo. Lo que casi nadie sabe, lo que el sistema se encargó de sepultar bajo décadas de distracción y de litigios familiares interminables y de proyectos inmobiliarios a medias y de silencio institucional cómplice que funciona exactamente igual que el silencio personal, pero tiene nombre de procedimiento administrativo. Es que debajo de esa historia visible, literalmente debajo de las capas de escombro y tiempo y fideicomisos opacamente construidos y promesas de demolición que nunca se cumplieron del todo, existía un cuarto que no aparecía en ningún plano, guardando documentos que nadie, con suficiente poder y suficiente voluntad, había llegado a buscar en 40 años. Hoy llegaron. Omar García Harfuch desciende del primer vehículo y se detiene unos segundos en el acceso principal. No porque dude, no porque necesite orientarse, sino porque ese tipo de pausa, esa fracción de tiempo entre llegar y entrar, en la que alguien observa el perímetro completo de lo que está a punto de ocurrir, es la que distingue a quien dirige un operativo de quien simplemente lo ejecuta. Y Harfuch lleva suficientes años en este trabajo para saber que la diferencia entre esas dos categorías no es jerárquica, sino mental, y que los operativos que importan requieren los dos tipos de presencia al mismo tiempo. El equipo de avanzada ya está adentro, desde 15 minutos antes. Hicieron el primer recorrido, transmitieron por radio que todo está despejado, que no hay novedad, que la propiedad está en el estado esperado. Y los que diseñaron este operativo, los que pasaron semanas construyendo la inteligencia patrimonial que lo hace posible, saben exactamente lo que ese informe significa y lo que no significa. Que el primer recorrido en este tipo de propiedades, en este tipo de historias, nunca encuentra lo que importa. El primer recorrido encuentra lo que está a la vista, y lo que importa aquí no está a la vista. Lo que importa aquí está donde solo llega quien sabe que tiene que buscar más allá de lo obvio, más allá de lo que el espacio quiere parecer, más allá de la arquitectura de la superficie que fue diseñada precisamente para que quien llegara sin saber qué buscar exactamente se conformara con lo que encontró primero y concluyera que ya vio todo lo que hay. Harfuch camina despacio por el interior. Mira los techos, mira los pisos, mira las paredes con el tipo de atención que no busca lo que está, sino lo que no debería estar. Y apareció, o lo que debería estar, y no está. Las inconsistencias pequeñas que los espacios construidos con intención de ocultar algo siempre producen, porque la intención de ocultar requiere modificaciones que el espacio no puede absorber completamente sin dejar rastro para quien sabe mirarlo. La propiedad tiene el estado específico de algo que no fue abandonado, sino pausado, y esa distinción importa más de lo que parece, porque el polvo que dejan las dos situaciones es distinto. El polvo del abandono
Es desordenado, acumulado de manera aleatoria sobre superficies que nadie preparó para recibirlo, mientras que el polvo del pauso tiene una textura diferente, casi ceremonial, el polvo quieto de quien limpió antes de irse, porque sabía que en algún momento, aunque fueran décadas, alguien iba a tener que regresar y encontrar las cosas en el estado correcto para que fueran interpretables. No hay el polvo desordenado de quien huyó sin tiempo para ordenar. Hay el polvo quieto de quien dejó todo con la exactitud de quien sabe que en algún momento, aunque sea 40 años después, lo que dejó va a tener que hablar por él. Tardan 41 minutos en encontrar el cuarto. No aparece en ninguno de los planos que la inteligencia patrimonial del operativo consiguió en las semanas previas de trabajo preparatorio. No aparece en los registros de ampliación de la propiedad consultados en el archivo municipal. No aparece en ninguna de las modificaciones documentadas en los distintos momentos en que la propiedad estuvo activa y en que obras de diversa magnitud se realizaron en ella con o sin permiso formal. Es un espacio construido con la intención específica de no existir en ningún papel, con los materiales correctos para parecer parte de la estructura original, con las terminaciones necesarias para que la pared que lo oculta no suene diferente a las paredes que son realmente paredes, con la lógica de quien entendió que el mejor escondite no es el que nadie puede encontrar, sino el que nadie busca, porque no tiene razón para saber que existe. Una habitación que solo existe si entras por el pasillo correcto y sabes que la pared del fondo no es una pared, sino una puerta que fue diseñada para parecer exactamente lo contrario, para convencer a quien la ve de que ya llegó al final del corredor y que lo que sigue es simplemente el exterior del edificio. El agente que la descubre no grita, no llama por radio con la urgencia de quien encontró algo extraordinario. Camina hasta donde está Harfuch, lo encuentra en el corredor principal y le dice en voz baja las 4 palabras que el protocolo reserva para este tipo de hallazgo. Las 4 palabras que en el vocabulario de este tipo de operativo significan exactamente lo que parecen significar y nada más ni nada menos. Hay que ver esto. Harfuch entra. La habitación tiene la temperatura específica de los espacios que no han tenido circulación de aire en mucho tiempo. No el frío del abandono total, sino la temperatura estable de lo sellado, de lo que fue cerrado con cuidado y no volvió a abrirse. Adentro hay 4 cajas de cartón reforzado apiladas junto a la pared izquierda, apiladas con la precisión de quien las organizó para que duraran, para que el peso estuviera distribuido de manera que el cartón no cediera con el tiempo. Una libreta de pasta dura sobre una repisa de madera colocada con la verticalidad que no produce el azar, sino la intención. Un archivero de 2 cajones cerrado con llave, del tipo de metal que los años 70 producían, con una solidez que los materiales contemporáneos raramente igualan, que el equipo técnico abre en 9 minutos sin dañar el mecanismo. Porque el protocolo establece que en este tipo de material lo que no se puede abrir sin daño no se abre hasta que llegue quien pueda abrirlo sin daño. Y sobre una mesa de madera, colocado con la exactitud de quien no huyó, sino que simplemente se detuvo, que pausó todo en el instante preciso en que decidió que lo que seguía ya no podía documentarse desde adentro, pero lo que ya estaba documentado podía guardarse para después. Un folder amarillo con un clip metálico oxidado, sujetando lo que parece ser un documento de varias páginas, escrito a mano en las primeras hojas y a máquina en las siguientes, con la mezcla de instrumentos que caracteriza a quien escribió en distintos momentos o en distintas condiciones de tiempo y de acceso a los medios disponibles. Harfuch toma el folder. Lee la primera página con la velocidad de quien lee para entender, no para verificar que las palabras están donde deberían estar. Lee la segunda.
No habla durante 56 segundos. El equipo técnico que está en el cuarto con él no interrumpe ese silencio, porque el silencio de Harfuch en este tipo de situación no es el silencio de quien no sabe qué decir, sino el silencio de quien está procesando lo que acaba de leer con el rigor que requiere antes de que la primera palabra salga. Porque la primera palabra en este tipo de situación define el tono de todo lo que sigue. Y el tono de todo lo que sigue define la velocidad y la dirección del proceso que se acaba de iniciar. Cuando habla, lo hace dirigiéndose al equipo de evidencias con la calma específica de quien ha aprendido a lo largo de años en operativos que nadie fotografió y en situaciones que nadie aplaudió, a no dejar que la magnitud de lo que ve se filtre en la voz, porque la voz que se filtra pierde autoridad. Y la autoridad en ese momento es la única herramienta que importa. Dice, cataloguen todo, nada sale de aquí hasta que yo hable con el fiscal general. Para entender lo que hay en ese cuarto, hay 4 cosas que necesitas saber. 4 piezas que el sistema político mexicano, la industria de la complicidad institucional y el tiempo que todo lo sepulta si nadie insiste en desenterrarlo, guardaron en este lugar con la confianza de que nadie vendría a buscarlos. No la confianza arrogante de quien cree que el poder dura para siempre, sino la confianza más precisa y más perturbadora de quien sabe que el tiempo hace el trabajo que la fuerza no puede hacer, que basta con que las cosas duren suficiente para que el sistema aprenda a tratarlas como historia, y que la historia tiene la propiedad cómoda de parecer irreversible aunque no lo sea. La primera de esas 4 piezas tiene que ver con contratos de obra pública firmados entre 1977 y 1981, contratos que en los registros oficiales existen, con sus números de licitación, sus fechas, sus montos declarados y el aparato formal de legitimidad que el sistema de contratación pública de esa época producía con la misma eficiencia mecánica con que producía cualquier otra ficción administrativa, pero que en la versión que las cajas de ese cuarto contienen, tienen algo más, algo que los registros oficiales nunca tuvieron y cuya ausencia en los registros oficiales no fue un descuido sino una decisión: las notas al margen. Y esas notas son, según el análisis preliminar del equipo que las revisa esa misma mañana, la diferencia exacta entre lo que el país pagó y lo que las obras costaron en la realidad. La diferencia entre el monto que el contrato declara y el monto que alguien que conocía el proceso real anotó en el margen como la cifra verdadera, con la letra pequeña y la tinta consistente de quien llevaba años haciendo ese mismo registro en esos mismos márgenes. La segunda tiene que ver con la libreta. Una libreta de pasta dura color azul marino con fechas y cifras y algo que los analistas financieros del operativo describen en su reporte inicial con una sola palabra que lo dice todo sin necesitar ninguna otra: rutas. Rutas de dinero entre cuentas de instituciones en al menos 3 países distintos. Movimientos que en el contexto de los años que esa libreta documenta, no tienen ninguna explicación dentro de los parámetros de la actividad pública legítima, de ningún funcionario, de ningún nivel, de ningún gobierno, de ningún país que opera dentro de los límites que sus propias leyes establecen, aunque no siempre cumpla, aunque no siempre tenga la voluntad de cumplirlas. La tercera tiene que ver con el archivero, con los expedientes que sus 2 cajones contienen y con los nombres que aparecen en esos expedientes. Nombres que en 1982 estaban en los titulares de todos los periódicos como villanos del sistema, señalados por el régimen siguiente con la precisión calculada
de quien necesita un enemigo convenientemente visible para darle a su propio gobierno la legitimidad que ningún gobierno puede darse a sí mismo sin alguien a quien señalar desde afuera, y que en los documentos de ese archivero aparecen en una relación con el poder que los señaló que resulta mucho más compleja, mucho más incómoda y mucho más reveladora que la versión que el sistema tuvo interés en que México recordara durante 4 décadas, la versión que se enseña en los libros, la versión que el sistema político necesitaba que fuera la versión oficial, porque la otra versión, la versión de los expedientes del archivero, derrumba narrativas que varios gobiernos posteriores construyeron sobre los escombros del gobierno que los documentos describen. Y la cuarta, la que Harfuch leyó en silencio durante 56 segundos, es el documento del folder amarillo, un documento sin membrete, sin firma visible en ninguna de sus páginas, pero que describe con una precisión que no es producto de la memoria imprecisa de quien recuerda, sino de quien estuvo presente cuando las decisiones fueron tomadas y las registró en el momento o muy cerca del momento en que ocurrieron. ¿Qué ocurrió exactamente con los recursos que el petróleo mexicano generó entre 1977 y 1981? ¿Y a dónde fue lo que nunca llegó a ningún presupuesto público? Lo que el pueblo mexicano que pagaba impuestos y vivía en la economía, que esos recursos debían sostener, nunca recibió en obras, en servicios, en la estabilidad que una bonanza de esa magnitud debería haber producido si los recursos hubieran ido a donde el sistema declaraba que iban. Guarda esas 4 piezas, porque todo lo que viene ahora va a ir encajándolas una por una. Y para que tengan el peso real que merecen, hay que regresar primero al principio, al momento exacto en que todo esto empezó a construirse, al momento en que un país herido y agotado, que necesitaba creer en algo, encontró lo que necesitaba en la forma equivocada, con la persona equivocada, en las condiciones equivocadas. Y las consecuencias de esa combinación específica son lo que el cuarto oculto de la colina del perro guardó durante 40 años, esperando que alguien con suficiente autoridad y suficiente voluntad llegara a buscarlo. Hay que regresar a 1976. México llega herido al final del gobierno de Luis Echeverría, con una deuda que había crecido de manera que los eufemismos de la época no podían disimular del todo, con una inflación que la población sentía en los mercados antes de que los economistas la midieran en los informes, con un sistema político que había prometido durante décadas un desarrollo que llegaba siempre fragmentado, siempre desigual, siempre insuficiente para la mayoría de la población, que se suponía era su razón de existir y que en la práctica era el combustible de su legitimidad y el argumento de su permanencia. La palabra que mejor describe el estado del país en ese momento no es crisis, aunque todas las variables que la crisis requiere estaban presentes con datos que los archivos documentan con la frialdad de los números. La palabra que mejor describe ese momento es agotamiento. El agotamiento específico de una sociedad que ha escuchado demasiadas veces las mismas promesas con las mismas palabras y que en el silencio entre una promesa y la siguiente ya no puede sostener la misma expectativa que sostenía antes, que ha aprendido a esperar menos, no por resignación abstracta, sino por la educación concreta de la experiencia repetida. En ese contexto de cansancio colectivo, de necesidad urgente de creer en algo nuevo, aunque ese algo nuevo fuera básicamente el mismo sistema con una cara diferente y un discurso recalibrado para sonar distinto sin serlo, aparece José López Portillo. No llegó peleando,
No llegó después de una disputa interna que le costara algo, que le exigiera ceder en algún punto, que le demostrara que el poder tiene resistencias, que hay que negociar antes de poder ejercerlo. El sistema lo eligió, lo anunció y lo instaló con la eficiencia mecánica de una maquinaria que llevaba décadas perfeccionando el arte de presentar decisiones ya tomadas como procesos democráticos todavía en curso, con la naturalidad de quien ha hecho lo mismo tantas veces, que ya no necesita ensayarlo, que ya no necesita siquiera fingir que el proceso es genuino, porque el espectáculo del proceso se sostiene solo con sus propios rituales. Ese origen importa. Importa no como dato biográfico curioso, sino como dato estructural, que explica lo que viene después con una lógica que no es caprichosa, sino perfectamente coherente con sus premisas. Hay hombres que aprenden a gobernar cuando conocen la resistencia, que entienden el límite del poder, porque ese límite se les impuso desde afuera antes de que llegaran a ejercerlo, que saben que el poder tiene fronteras no porque alguien les haya explicado la teoría constitucional, sino porque en algún momento del ascenso esas fronteras se hicieron sentir de manera que no admitía ignorarse. Y hay otros que al no conocer esa resistencia, nunca, al no haber encontrado en ningún momento del ascenso una puerta que no se abriera de inmediato, al no haber necesitado nunca ceder en nada para avanzar en algo, terminan confundiendo el poder con el derecho natural, la capacidad de hacer algo con la autorización de hacerlo, la circunstancia de estar en el cargo con la propiedad permanente de lo que el cargo administra. López Portillo pertenecía a esa segunda categoría con la completitud de quien no tuvo ni un solo momento en que la experiencia le enseñara lo contrario, y el sistema que lo instaló no solo no se lo advirtió, lo alimentó activamente con la lealtad específica de quienes participaban del mismo circuito de beneficios que hacía posible el sistema en su conjunto, quienes tenían interés personal en que el hombre en la cima creyera que el sistema era infinito, porque la creencia en la infinitud del sistema era la condición que hacía posible su participación en los beneficios de ese mismo sistema. Y después llegó el petróleo. No el petróleo que ya existía y que había sostenido parte de las finanzas públicas durante décadas, el petróleo conocido, el petróleo planificado, el petróleo que los presupuestos ya habían incorporado como variable predecible, el petróleo nuevo, el hallazgo de yacimientos en el Golfo de México, cuya magnitud superó todo lo que las proyecciones más optimistas habían calculado. El tipo de hallazgo geológico que cambia la postura de un país en el sistema financiero internacional de manera inmediata, visible y casi violenta en su velocidad. El tipo de hallazgo que hace que los teléfonos de las secretarías relevantes empiecen a sonar desde capitales que semanas antes no marcaban ese número con la misma frecuencia. De pronto México era un país que los bancos internacionales miraban con el interés generoso y algo predatorio, de quien descubre que el deudor que consideraba de segunda categoría tiene activos que nadie había contabilizado con esa escala, que el crédito que antes ofrecían con condiciones ahora lo ofrecían con entusiasmo, porque el respaldo había cambiado de dimensión, de manera que los modelos de riesgo no podían ignorar. Los créditos llegaban antes de que se pidieran con urgencia. Las reuniones con inversores se agendaban con una espontaneidad que en la práctica era perfectamente calculada. Los países que hasta hacía meses habían tratado a México como un mercado emergente periférico de segunda categoría empezaban a usar un vocabulario diferente, un vocabulario de posibilidades, de proyecciones de largo plazo, de futuro que parecía garantizado no por la prudencia de quienes lo administraban, sino por el subsuelo mismo, como si la geología hubiera decidido de manera definitiva la historia económica del país para las décadas por venir.
Y López Portillo no recibió esa bonanza con la prudencia de quien sabe que las circunstancias pueden cambiar, que el precio de una materia prima es por definición volátil, que el crédito ofrecido con generosidad en tiempos de euforia se convierte en cadena cuando la euforia termina y los mismos que ofrecían con entusiasmo comienzan a cobrar con la frialdad de quien siempre supo que el entusiasmo era instrumental y el cobro era el punto. La recibió como una confirmación, como si la abundancia petrolera fuera el mensaje que el subsuelo le enviaba específicamente a él para validar la visión que tenía de sí mismo y de su lugar en la historia del país. Administrar la abundancia. Esa fue la frase que definió su gobierno antes de que el gobierno demostrara que no había abundancia que administrar, sino una ilusión que gestionar. Pero en el momento en que la pronunció, en 1977, frente a una audiencia que necesitaba escuchar exactamente eso, sonó como la descripción precisa del estado real de las cosas, como si el petróleo nuevo del Golfo de México hubiera venido a confirmar que la era de la escasez había terminado de manera definitiva y que lo único que quedaba por decidir era la velocidad y la dirección de la prosperidad que se aproximaba. Esa ilusión fue el principio de todo lo que los documentos del cateo del 31 de marzo documentan con la frialdad específica de los contratos, las rutas de transferencias y los expedientes que nadie abrió durante 4 décadas. Porque una cosa es administrar la abundancia con la responsabilidad de quien sabe que su cargo es temporal y los recursos que administra pertenecen al país. Y otra muy distinta es decidir a dónde va esa abundancia sin que nadie con autoridad real de supervisar esa decisión pueda verificar que el destino declarado coincide con el destino real. Y esa distancia, la distancia entre el destino declarado en los contratos y los presupuestos y los informes de gobierno y el destino real que la libreta y el folder amarillo documentan con la precisión del testigo que estuvo adentro, es exactamente el núcleo de lo que el cuarto oculto guardó durante 40 años, esperando que alguien llegara a buscarlo con la autoridad y la voluntad que ningún proceso oficial de las 4 décadas anteriores tuvo de manera simultánea. Para entender la escala de lo que esas notas representan, hay que entender cómo funcionaba el mecanismo del gasto público en el México de los años 70, no como descripción abstracta de un sistema burocrático que el tiempo ha vuelto abstracto, sino como maquinaria concreta, como la serie específica de pasos que conectaba la decisión política de gastar con la firma que autorizaba ese gasto, con el contrato que formalizaba la obra, con el pago que ejecutaba el contrato y con lo que quedaba o no quedaba de ese proceso al final de la cadena. El mecanismo tenía nombres, tenía secretarías, tenía funcionarios de distintos niveles, tenía una cadena de responsabilidades que en el papel era perfectamente trazable de origen a destino y que en la práctica funcionaba con la opacidad específica de todo sistema donde quien supervisa y quien es supervisado comparten el mismo interés en que la supervisión no produzca resultados incómodos para ninguno de los dos, donde la función de supervisión existe formalmente, pero no funcionalmente, porque el incentivo de supervisar con rigor es exactamente el mismo incentivo que el de no supervisar en absoluto. La permanencia dentro de un sistema que produce beneficios para todos los que lo operan con la discreción correcta. En ese sistema, los contratos de obra pública eran el instrumento central, no solo porque eran el vehículo a través del cual el gobierno ejecutaba el gasto de inversión más visible, el gasto que producía carreteras y hospitales y plantas de tratamiento y la infraestructura que el gobierno podía señalar como evidencia del desarrollo que prometía, sino porque eran el punto exacto donde la decisión política se convertía en dinero
que cambiaba de manos, donde el recurso público dejaba de ser una cifra en un presupuesto para convertirse en un pago a una empresa, a un proveedor, a un contratista que en el mejor de los casos entregaba la obra descrita con razonable fidelidad al contrato y en el peor entregaba algo muy diferente a lo que el contrato describía, a un precio muy superior al que cualquier proceso de contratación, con supervisión genuina, con competencia real entre oferentes, con verificación independiente de los costos estimados, habría producido. Y la diferencia entre esos dos precios, el precio declarado y el precio real, era el espacio exacto donde el recurso público dejaba de ser público sin que ningún documento oficial lo dijera de esa manera. Las notas, al margen de los contratos, que las 4 cajas del cateo contienen, son la evidencia de ese segundo escenario, con una especificidad que ningún expediente de auditoría de la época produjo, porque los expedientes de auditoría de la época fueron producidos por un sistema de auditoría que no tenía la independencia ni la voluntad de producir ese tipo de especificidad. No son señalamientos genéricos sobre la corrupción de un periodo, son números, son nombres, son fechas. Es la diferencia exacta entre el monto declarado en el contrato y el monto que el análisis preliminar del equipo de Harfuch calcula que correspondía al valor real de lo ejecutado, con la nota adicional que en varios contratos especifica el destino de esa diferencia con una precisión que el análisis del equipo va conectando, contrato por contrato, con las rutas que la libreta documenta desde el lado de las transferencias. Esa diferencia tiene un nombre técnico en los expedientes de auditoría. Fuera de los expedientes, tiene otro nombre más preciso y más honesto. El nombre que el sistema siempre tuvo interés en no usar: saqueo. El equipo lleva al análisis financiero las primeras hojas de los contratos esa misma mañana, mientras el cateo todavía está en curso, mientras otros agentes siguen trabajando en otras partes de la propiedad, mientras el perímetro está asegurado y el protocolo se ejecuta con la cadencia de un operativo que fue planeado para no tener improvisaciones. El analista que hace la revisión inicial no tarda más de 20 minutos en identificar el patrón que las notas al margen establecen de manera sistemática a lo largo de los documentos que tiene frente a él. No es un error en un contrato específico que podría explicarse por descuido o por la complejidad puntual de una obra particular. No es una irregularidad aislada que podría atribuirse a la decisión individual de un funcionario de nivel medio que actuó por cuenta propia fuera del sistema. Es un método, una forma de operar que se replica con las variaciones mínimas necesarias para que cada contrato parezca diferente del anterior, cuando en realidad todos responden a la misma lógica. La lógica de quien sabe que el dinero puede moverse entre el presupuesto oficial y el destino real, si el recorrido tiene suficientes escalones intermedios para que ningún escalón individual vea el recorrido completo, para que cada funcionario en la cadena vea solo su eslabón y la distancia entre ese eslabón y el destino final sea suficiente para que la responsabilidad individual nunca pueda ser establecida con la contundencia que un proceso legal requiere sin los documentos que el cuarto oculto guardó durante 40 años. Harfuch escucha el informe preliminar del analista sin interrumpirlo una sola vez, con la atención completa de quien sabe que el informe que está escuchando es el primer mapa de un territorio que va a tardar meses en recorrer completamente, pero cuyas dimensiones generales hay que entender desde el primer día para que las decisiones sobre cómo proceder sean las correctas. Cuando el analista termina, Harfuch hace una sola pregunta: ¿en cuántos contratos aparece el mismo patrón? El analista revisa sus notas un momento antes de responder. Dice: en todos los que revisé esta mañana.
Harfuch no dice nada durante varios segundos, el tiempo suficiente para que ese número, no el número de contratos sino la frase "todos los que revisé", se instale con todo su peso en la comprensión de lo que está mirando. Después, pregunta: ¿cuántos contratos hay en las 4 cajas? El agente de evidencias verifica el inventario inicial. Responde: 147. Ese número es el que Harfuch no menciona cuando sale del cuarto para hacer la llamada al fiscal. Ese número es el que el expediente va a tardar meses en procesar completamente con el rigor que cada contrato individual requiere para que pueda ser incorporado como evidencia válida en un proceso legal que resista los cuestionamientos que inevitablemente van a llegar. Pero ese número es también el que explica por qué la libreta con las rutas de transferencias existe, por qué alguien se tomó el trabajo de llevar ese registro paralelo durante 4 años, por qué ese registro fue guardado en esa habitación en lugar de ser destruido con el tipo de precaución que cualquier persona razonable en esa situación habría tomado si el único propósito hubiera sido protegerse. Porque 147 contratos con el mismo patrón no son 147 errores ni 147 decisiones individuales de funcionarios que actuaron por cuenta propia en momentos distintos sin coordinación. Son la documentación de un sistema, y los sistemas, cuando alguien los documenta desde adentro con esa meticulosidad y esa consistencia a lo largo de 4 años, lo hacen porque saben que la documentación puede ser la única protección disponible si algún día la relación de poder que hizo posible el sistema se fractura y el equilibrio se desplaza sin aviso, y que la persona que tenga los documentos va a estar en una posición distinta a la de quien no los tenga cuando ese desplazamiento ocurra. Alguien que conocía ese sistema lo documentó y lo guardó aquí, en este cuarto que no aparecía en ningún plano, en esta propiedad que el tiempo había hecho parecer un caso cerrado de escándalo ya procesado, ya digerido, ya incorporado al inventario de las cosas que México sabe sobre sí mismo y con las que ha aprendido a vivir sin que ese aprendizaje se llame resignación, aunque en los hechos sea exactamente eso. La pregunta que el expediente todavía no ha respondido de manera definitiva es ¿quién? Y la respuesta a esa pregunta, cuando llegue, va a ser tan importante como el contenido de las cajas mismas, porque va a determinar el contexto en que cada documento debe ser leído, la credibilidad que cada elemento puede sostener de manera individual y en conjunto, y la dirección en que la investigación debe avanzar para llegar a las conclusiones que los documentos permiten sostener con la solidez que un proceso legal de esta magnitud requiere. La libreta es un objeto pequeño, pasta dura, color azul marino, del tipo que en los años 70 y 80 usaban los funcionarios de nivel medio para registrar lo que no podían confiar a ningún sistema de archivo institucional, porque lo que registraban no era el tipo de información que ningún sistema de archivo institucional podía contener sin consecuencias inmediatas y graves para quien lo operaba y para quien lo había producido. Es el tipo de libreta que se compra en cualquier papelería sin que la compra deje ningún rastro memorable, que se llena despacio, con cuidado, con la caligrafía controlada de quien sabe que lo que escribe puede ser leído por alguien que no es él, que puede necesitar ser descifrado por alguien que llega décadas después sin el contexto oral que la libreta no puede contener. El equipo la fotografía completa antes de tocarla, siguiendo el protocolo que establece que la secuencia de fotografías debe capturar cada página en el orden en que aparece, con el número de página visible y con la fecha si está presente en la entrada correspondiente, porque el orden de las páginas puede ser tan informativo como el contenido de cada una, y el orden de las fechas puede decir cosas que el contenido de cada entrada no dice por sí solo.
Las fechas en la libreta van de 1977 a 1981, 4 años exactos, el mismo periodo que los contratos de las cajas documentan desde el lado de las obras públicas, y el mismo periodo en que el precio del petróleo mexicano en los mercados internacionales generó los ingresos que el gobierno de López Portillo presentó al mundo como la prueba de que la abundancia era real, de que el discurso de la prosperidad tenía un respaldo geológico que lo hacía irrefutable, de que México había llegado finalmente al momento histórico en que la promesa del desarrollo podía cumplirse sin las limitaciones que habían impedido que se cumpliera en los gobiernos anteriores. Las entradas de la libreta no tienen el lenguaje de los documentos legales ni la frialdad técnica de los contratos. Tienen la brevedad específica de quien registra para recordar, no para demostrar, la brevedad de quien escribe para sí mismo o para alguien que ya tiene el contexto que hace inteligibles las abreviaturas, que ya sabe lo que cada inicial representa, que no necesita que le expliquen lo que cada número significa porque vive dentro del sistema que esos números describen y puede leer el mapa sin que el mapa necesite leyenda. El patrón que emerge de la decodificación que el equipo realiza en las horas que siguen al cateo, usando como referencia cruzada los contratos de las cajas y los expedientes del archivero, no es nuevo en términos generales. Es el patrón clásico de la triangulación financiera que cualquier sistema de lavado de recursos de cierta escala ha utilizado en variaciones distintas desde que existen los sistemas financieros internacionales y la posibilidad de mover dinero entre jurisdicciones con regulaciones y capacidades de supervisión diferentes. El recurso sale de un origen que parece legítimo porque está asociado a un contrato con número y sello oficial. Pasa por un intermediario que no aparece en ningún contrato público, que existe en los registros de al menos una jurisdicción extranjera con la actividad declarada suficiente para no ser inmediatamente visible como un vehículo de triangulación, y llega a un destino que tampoco aparece en ningún registro oficial mexicano de ningún tipo, que en los registros de las jurisdicciones donde finalmente descansa, aparece con la forma jurídica correcta para que la pregunta de cómo llegó ahí no tenga respuesta obvia. La triangulación existe porque el recorrido directo dejaría una huella que cualquier auditor con acceso al sistema podría seguir en media mañana. La triangulación existe para que el recorrido visible sea siempre más corto que el recorrido real, para que la distancia entre origen y destino sea técnicamente irreconstruible sin los documentos que registraron el recorrido completo desde adentro. Lo que hace que la libreta sea extraordinaria no es el método que describe, porque ese método era conocido y practicado en variaciones por sistemas políticos de toda la región, en esa época, con diferencias de forma, pero no de fondo. Lo que hace que la libreta sea extraordinaria es el nivel de detalle con que lo documenta para este caso específico. Las instituciones específicas por nombre, los montos específicos por fecha, las fechas específicas por operación y en varios de los registros los nombres de los países en cuyas instituciones financieras esos montos llegaron a descansar antes de continuar su recorrido hacia el destino final, antes de adoptar la forma jurídica que los volvía invisible para cualquier sistema de supervisión que no tuviera acceso a lo que la libreta registró en tiempo real o muy cerca del tiempo real. 3 países. El equipo los identifica esa misma mañana con la comparación básica entre las abreviaturas de la libreta y los sistemas de códigos bancarios del periodo. La identificación que se puede hacer con los recursos disponibles en las primeras horas del análisis. El análisis detallado de cada ruta, la verificación de cada monto, la construcción de la cadena completa de cada transferencia con la documentación
que pueda hacerla válida en un proceso judicial, requerirá semanas de trabajo especializado y la cooperación de sistemas de justicia internacionales que tendrán sus propios tiempos y sus propias condiciones. Pero la identificación inicial de los destinos es suficiente para que el fiscal, cuando recibe la llamada de Harfuch esa mañana, entienda qué tipo de expediente se acaba de abrir y qué tipo de recursos humanos, técnicos, jurídicos y diplomáticos va a requerir procesarlo con la seriedad que su magnitud exige. No es un expediente de corrupción menor, del tipo que los sistemas de justicia aprenden a procesar con los recursos y los plazos habituales. No es un caso de desvío puntual en una obra específica que puede investigarse de manera aislada sin afectar el sistema más amplio del que forma parte. Es un expediente de Estado, del tipo que en otros países ha resultado en procesos que duraron años, que involucraron la cooperación formal de sistemas de justicia de múltiples jurisdicciones, con todas las complejidades diplomáticas y técnicas que esa cooperación requiere, y que en algunos casos, no en todos, pero en algunos que el registro histórico puede citar con nombres y fechas, llegaron a resultados que en el momento del crimen original nadie hubiera considerado posibles. Resultados que demostraron que el tiempo no hace inevitablemente irreversibles las consecuencias de lo que ocurrió, que la documentación correcta en manos de las personas correctas, en el momento institucional correcto, puede producir lo que durante décadas parecía imposible. Para entender por qué esos documentos existían en esta propiedad específica, guardados con ese cuidado específico durante 4 décadas, hay que entender qué fue realmente la Colina del Perro, no como anécdota de escándalo político que el tiempo ha vuelto casi pintoresca, no como curiosidad arquitectónica de una época que el país prefiere recordar con la distancia cómoda de quien mira algo que ya terminó, sino como evidencia material de algo que en 1979, en 1980, en 1981, era visible para cualquiera que pudiera verlo, pero que muy pocas personas en posición de hacer algo con lo que veían tuvieron la voluntad de nombrar con las palabras correctas, en el foro correcto, con las consecuencias reales que el nombramiento correcto debería haber producido. El terreno en Lomas de Vista Hermosa, el complejo de edificaciones que fue creciendo durante los años del sexenio, con una velocidad que ningún presupuesto privado razonable podría explicar, las mansiones, la biblioteca en espiral, diseñada con el nivel de sofisticación arquitectónica que solo se encarga cuando el dinero no es el límite, la alberca techada, los caminos privados construidos con maquinaria de obra pública que no estaba en esa propiedad por accidente ni por confusión, sino por decisión de alguien que tenía la autoridad de ubicarla donde quería, la infraestructura eléctrica propia que no dependía de la red pública, las tuberías especiales, la vigilancia que no era de guardias privados, contratados con dinero privado, sino de soldados en tiendas de campaña verdes, control militar sobre una propiedad que en los papeles era privada, como si el límite entre la función pública y el patrimonio personal hubiera dejado de existir en algún punto del sexenio y nadie con autoridad suficiente para señalarlo hubiera decidido que ese era el momento de hacerlo. No fue un escándalo que surgió de la nada cuando el gobierno terminó. Fue el resultado acumulado y perfectamente visible para quien quisiera ver, de años en que el sistema de supervisión que debería haber existido no existió porque los que debían supervisar formaban parte del mismo circuito de beneficios que hacía posible lo que supervisaban. Porque el interés de supervisar con rigor era exactamente el mismo interés que el de no supervisar en absoluto,
Y en ese escenario, la supervisión es siempre una ficción administrativa que produce documentos de apariencia formal sin producir la función real que esos documentos deberían representar. Y eso es exactamente lo que el archivero de 2 cajones documenta desde su ángulo específico dentro del cuarto que no aparecía en ningún plano. No la ficción administrativa de la supervisión, sino la red real que hacía posible que la ficción funcionara sin que ninguna parte del sistema tuviera que ser informada explícitamente de lo que el conjunto estaba produciendo. El archivero no contiene expedientes de obra pública, contiene expedientes de personas, nombre completo, cargo en el gobierno federal, función específica dentro de la cadena de contratos que las cajas documentan desde el lado de los contratos mismos, relación con los flujos de recursos que la libreta documenta desde el lado de las transferencias, posición dentro de la red de funcionarios de distintos niveles cuyo papel en el mecanismo queda establecido en esos expedientes con la precisión de quien construyó esa red y necesitaba tener claro en todo momento quién estaba en qué posición, qué veía desde esa posición y qué no podía ver, para que el sistema funcionara sin que ninguna parte individual pudiera reconstruir el todo y sin que ningún fallo individual pudiera derrumbar el conjunto. Es la documentación de una arquitectura institucional de la complicidad, diseñada con el mismo rigor con que se diseña cualquier sistema que necesita ser robusto frente a las fallas de sus componentes individuales. El análisis de los expedientes del archivero va a tomar tiempo, mucho tiempo, porque los nombres que aparecen en esos expedientes no son todos nombres del pasado sepultado en el registro histórico de una época que ya no tiene protagonistas vivos. Algunos de esos nombres pertenecen a personas que estuvieron en posiciones relevantes durante varios gobiernos posteriores al de López Portillo. Personas que construyeron carreras en las décadas siguientes, cuya legitimidad pública se sostiene en parte sobre la base de que su vinculación con el gobierno que los expedientes describen fue la vinculación funcional de cualquier funcionario de carrera que sirvió en esa época. No la vinculación específica que los expedientes del archivero documentan si el análisis del equipo resulta ser lo que parece ser en la revisión inicial. La vinculación que esos expedientes documentan si se confirma con el rigor que un proceso legal requiere para que pueda ser utilizada como evidencia sin ser destruida por los cuestionamientos de la defensa. Tiene implicaciones que trascienden el expediente histórico de un gobierno que terminó hace más de 40 años y que se instalan en el presente con la incomodidad de lo que desafía narrativas consolidadas. El equipo cataloga los expedientes del archivero sin abrirlos todos ese día, siguiendo el protocolo que establece que material de ese tipo requiere revisión secuencial y documentada, que cada apertura de expediente debe registrarse con precisión de hora y de quién la realizó, que el contenido de cada expediente debe analizarse en el contexto del conjunto antes de que ninguna conclusión individual pueda ser establecida de manera definitiva, porque las conclusiones individuales que se establecen sin el contexto del conjunto son las que se desmoronan primero cuando llega la presión de los procesos legales y la legítima defensa de los que serán señalados. Los expedientes están en el inventario del cateo, están numerados, están fechados, están en cadena de custodia formal desde el momento del hallazgo. Y eso es diferente, cualitativamente diferente, a cualquier cosa que haya existido en los 40 años anteriores sobre este tema. Antes de hoy existían señalamientos, existían investigaciones periodísticas, existían investigaciones académicas, existían los recuerdos de quienes estuvieron cerca
y sobrevivieron lo suficiente para hablar. Hoy existe un expediente con número de causa. El documento del folder amarillo merece una atención separada y específica, no porque sea el más complejo del cateo, ni porque su análisis requiera más tiempo que los contratos o la libreta o los expedientes del archivero, sino porque es el más directo de todos los elementos del cuarto. Porque a diferencia de todos los demás que documentan el mecanismo desde sus piezas específicas, desde el ángulo particular que cada elemento pudo registrar, desde la posición que ocupaba dentro del sistema, el documento del folder describe el conjunto completo. No con el lenguaje de un contrato, ni con las abreviaturas operativas de una libreta de campo. Con el lenguaje de alguien que entendió el sistema completo y decidió escribirlo con la conciencia de que lo que estaba escribiendo no era un informe de gestión destinado a circular dentro del sistema, sino un testimonio destinado a sobrevivir al sistema, y que ese testimonio tenía que ser suficientemente preciso para que sobreviviera al tiempo sin perder inteligibilidad ni peso evidencial, suficientemente concreto para que no pudiera ser descartado como especulación o interpretación de quien no estuvo adentro, suficientemente completo para que el mapa que dibujara pudiera conectarse con los territorios que los contratos y la libreta y los expedientes describían desde sus ángulos específicos. El documento no tiene título, no tiene membrete, no tiene firma visible en ninguna de sus páginas, aunque el análisis caligráfico podría identificar eventualmente quién lo escribió si los registros comparativos disponibles en archivos públicos o privados son suficientemente completos. Las primeras páginas establecen el periodo que cubre 1977 a 1981, con la precisión de quien delimita el alcance de lo que va a describir no por convención arbitraria, sino porque ese periodo específico tiene una lógica interna que los documentos que siguen va a ser evidente. Establecen el contexto, el gobierno federal y la gestión de los ingresos derivados de la exportación petrolera durante el boom que ese periodo representa en la historia económica del país. Y establecen el propósito del documento con una frase en la primera página que el inventario del cateo reproduce, porque ninguna paráfrasis podría decir lo mismo con la misma economía de palabras y la misma carga de intención que esa frase tiene cuando se lee sabiendo lo que está alrededor de ella, sabiendo que fue escrita por alguien que guardó ese documento en un cuarto que no aparecía en ningún plano, esperando que alguien con autoridad suficiente llegara a leerla. La frase dice: este documento existe para que lo que ocurrió no pueda ser negado si alguien algún día decide que no puede seguir siendo ignorado. Arbuch leyó esa frase. Después leyó las siguientes páginas con la atención total de quien sabe que lo que está leyendo va a redefinir el expediente que tiene abierto y posiblemente varios otros que no sabía que tenía. Y no dijo nada durante 56 segundos, porque lo que las siguientes páginas describen no es la historia que el sistema político mexicano contó sobre ese periodo durante 4 décadas. No es la versión de la crisis de 1982 como resultado de factores externos incontrolables, de la caída del precio del petróleo en los mercados internacionales que nadie en México podía controlar, de los errores de cálculo de un gobierno que apostó demasiado a una bonanza que no pudo sostener, de la arrogancia de un hombre que creyó que el subsuelo era una promesa permanente y no una circunstancia temporal. Lo que las siguientes páginas describen es la otra versión, la versión que el sistema nunca tuvo interés en que nadie leyera con acceso a los documentos que la sostienen. La versión de ¿a dónde fue lo que no llegó a ningún presupuesto público? Lo que no se convirtió en obras, ni en servicios, ni en la estabilidad económica
que una bonanza de esa magnitud debería haber producido si los recursos hubieran tomado el camino que el sistema declaraba que tomaban. La ruta completa, desde el origen en los contratos de obra pública hasta los destinos finales en las cuentas de las instituciones financieras que la libreta identifica por nombre, con los montos específicos que en cada etapa del recorrido cambiaban de forma jurídica sin cambiar de dueño efectivo, con la lógica de un sistema diseñado para que el dinero público llegara a destinos privados, dejando en el camino suficientes capas de formalidad para que ninguna capa individual pudiera ser señalada como el momento exacto en que el recurso dejó de ser del Estado y pasó a ser de alguien más. El documento del folder amarillo es el mapa. Los contratos de las cajas son el territorio que ese mapa describe desde el lado de las obras. La libreta es el territorio que ese mapa describe desde el lado de las transferencias. Los expedientes del archivero son el territorio que ese mapa describe desde el lado de las personas que hicieron posible que el sistema funcionara. Y juntos, esos 4 elementos constituyen el expediente más completo que existe sobre lo que ocurrió con los recursos del boom petrolero mexicano entre 1977 y 1981. Un expediente que nadie en 40 años tuvo la autoridad y la voluntad simultáneas de construir de manera oficial, y que alguien construyó de manera privada con la paciencia y la sistematicidad de quien no sabe cuándo va a llegar el momento en que ese archivo importe, pero está seguro de que ese momento va a llegar, porque los sistemas que parecen permanentes siempre terminan fracturándose. Hay algo que los documentos del cateo del 31 de marzo no pueden decir por sí solos, pero que el conjunto de todos ellos sugiere con una claridad que no necesita interpretación adicional ni argumento de refuerzo. Alguien que estuvo dentro del sistema lo documentó desde adentro, con el acceso que solo tiene quien está en la posición correcta dentro de la cadena para ver lo que cada eslabón individual no puede ver, para conectar los contratos con los flujos, con los expedientes, con el mapa que el folder amarillo describe, de manera que la descripción sea consistente con el conocimiento de quien estuvo presente, no con la reconstrucción de quien llegó después a ensamblar piezas sin haber visto el sistema funcionar. Alguien que entendió en algún momento que lo que estaba ocurriendo no tenía salvación posible desde adentro, que la escala del mecanismo era demasiado grande para que ningún actor individual pudiera detenerlo desde dentro sin el apoyo institucional que claramente no existía, pero que podía tener al menos una documentación que sobreviviera a la implosión que se estaba acercando, que fuera suficientemente completa para que cuando llegara el momento correcto alguien pudiera llegar a buscarla y encontrarla en condiciones de ser usada. Lo que ocurrió el 1 de septiembre de 1982 en el Palacio Legislativo de San Lázaro tiene esa imagen que México nunca terminó de procesar del todo. La imagen que el sistema político posterior usó de manera tan intensa durante tanto tiempo que terminó convirtiéndose en el ícono que tapa el expediente en lugar de abrirlo. Un presidente con la voz quebrada, los puños apretados sobre el podio, las lágrimas que en otro contexto, con otros documentos disponibles, podrían haber sido leídas de manera diferente a como el sistema necesitaba que fueran leídas. Un hombre que había prometido defender el peso como un perro, que había hecho de esa frase la síntesis de su compromiso con la estabilidad económica del país, frente a la devaluación que llegó inevitablemente porque ningún discurso, por emotivo y convencido que sea, puede sostener una moneda cuando los fundamentos que deberían sostenerla han sido vaciados desde adentro de manera sistemática durante 4 años, por el mismo mecanismo
que los 147 contratos documentan desde el lado de las obras y que la libreta documenta desde el lado de las transferencias. Esa imagen fue leída durante décadas como el retrato de un político que apostó demasiado y perdió, que creyó con una fe casi religiosa en el petróleo como garantía permanente de la prosperidad, que fue arrogante en sus proyecciones y negligente en su gestión del riesgo, que no previó lo que cualquier economista razonablemente prudente habría previsto sobre la volatilidad del precio de una materia prima en un mercado internacional que México no controlaba. Los documentos del cuarto oculto de la Colina del Perro sugieren que la lectura correcta es estructuralmente diferente, no como interpretación alternativa de los mismos datos, sino como descripción diferente de los hechos mismos. No un político que apostó y perdió, sino un sistema que extrajo y distribuyó de manera sistemática durante exactamente el periodo que los documentos cubren, de manera que la devaluación de 1982 no fue el resultado de un error de cálculo sobre la volatilidad del precio del petróleo, sino la consecuencia previsible, quizás inevitable, de que los recursos que debían sostener la estabilidad económica del país habían estado siendo desviados hacia destinos privados de manera sistemática durante 4 años. La diferencia entre esas dos lecturas no es solo histórica, en el sentido de interesante para los historiadores que estudian la economía política del México del siglo XX. Es jurídica. Es la diferencia entre un gobierno que fracasó y un sistema que saqueó. Es la diferencia entre una negligencia y un delito. Es la diferencia entre algo que el tiempo ha vuelto irreversible y algo que el tiempo no puede volver irreversible porque la documentación existe, porque el cuarto oculto guardó esa documentación durante 40 años y hoy está en cadena de custodia. Y esa diferencia es exactamente lo que el expediente abierto el 31 de marzo de 2026 va a tener que determinar con la evidencia disponible, con el rigor que ese tipo de determinación requiere para que lo que produzca tenga consecuencias reales y no solo narrativas. Ese proceso va a tomar tiempo. El fiscal que recibió la llamada de Harfuch esa mañana lo sabe con la claridad de quien ha trabajado en expedientes de esta complejidad antes, aunque nunca en un expediente de esta magnitud en el contexto específico de la historia política de México. Lo que se acaba de abrir no es un expediente de una semana, ni de un mes, ni de un año. Es el tipo de expediente que requiere la construcción de un equipo específico con las competencias técnicas, jurídicas y financieras que cada uno de los 4 elementos del cuarto demanda para ser procesado correctamente. Requiere la cooperación formal de autoridades de otros países para acceder a los registros financieros en las jurisdicciones que la libreta identifica como destinos intermedios y finales de los flujos documentados. Una cooperación que tiene sus propios tiempos diplomáticos y sus propias condiciones que no siempre coinciden con la velocidad que una investigación criminal necesitaría en un mundo ideal. Y requiere la voluntad institucional de sostener esa investigación durante el tiempo que tome y frente a las presiones que inevitablemente va a generar. Porque las presiones no van a ser solo las presiones del pasado, no van a ser solo la incomodidad de abrir un expediente sobre un gobierno que terminó hace 40 años. Van a ser las presiones de quienes en el presente tienen razones concretas para que el pasado siga sin tener consecuencias formales. Porque los nombres que aparecen en los expedientes del archivero no son todos nombres del pasado. Porque las instituciones financieras que la libreta identifica no son todas instituciones que hayan dejado de operar. Porque algunos de los hilos que el cateo del 31 de marzo reveló conducen a estructuras que todavía están activas, que todavía operan,
que todavía tienen la capacidad de ejercer presión sobre los procesos que las afectan. Y eso cambia la naturaleza de lo que se abrió esa mañana de una manera que el fiscal está evaluando con toda la seriedad que la situación demanda. No es solo un expediente histórico sobre un gobierno que terminó en 1982. Es una investigación en curso sobre consecuencias de ese gobierno que no terminaron en 1982, que no terminaron en febrero de 2004, cuando López Portillo murió, y el sistema de protección que había construido durante su gobierno quedó sin su arquitecto original, pero no sin sus mecanismos, que continuaron operando con la inercia específica de los sistemas diseñados para durar más que las personas que los crean, con los fideicomisos y las estructuras societarias que siguieron activos mucho después de que el hombre que los diseñó dejó de estar en condiciones de administrarlos personalmente, las guerras familiares que siguieron a su muerte, la disputa pública y prolongada por los bienes entre los hijos del primer matrimonio y los de la segunda familia, el deterioro progresivo de la Colina del Perro como propiedad física que en su momento había sido presentada como el monumento personal de una visión del mundo y que con el tiempo fue absorbida por procesos legales interminables y proyectos inmobiliarios que se anunciaron con fanfarria y no terminaron por razones que nadie explicó completamente. Todo eso generó durante años una distracción pública perfectamente funcional, una cobertura que no fue diseñada como tal, pero que funcionó exactamente como si lo hubiera sido. Porque cuando un escándalo se convierte en espectáculo familiar, el espectáculo tapa el expediente. Y cuando el expediente queda tapado el tiempo suficiente, el sistema aprende a tratarlo como historia cerrada, como algo que ya todos conocen en sus líneas generales, y que ya no tiene consecuencias porque el tiempo transcurrido lo ha vuelto irreversible, porque las personas que podrían responder ya no están, porque las instituciones que participaron ya no existen en la misma forma, porque los recursos ya circularon tanto que ya no son rastreables por ningún auditor contemporáneo. El cateo del 31 de marzo desmiente esa lógica con la contundencia de lo que puede verse, tocarse, fotografiarse, catalogarse y ponerse en cadena de custodia formal. Lo que está en esas cajas, en esa libreta, en ese archivero y en ese folder amarillo, no es historia en el sentido cómodo de algo que ya no puede tener consecuencias porque el tiempo que pasó lo absorbió. Es evidencia en el sentido técnico y legal de algo que puede sostener una investigación, puede fundamentar cargos formales y, en los casos donde los plazos legales lo permitan, porque la conducta fue continua o porque los efectos se extendieron más allá del periodo directamente documentado, puede producir resultados judiciales concretos en el presente. El equipo jurídico del fiscal está evaluando exactamente eso, con el rigor que la situación requiere. ¿Qué delitos son perseguibles con la evidencia disponible? ¿Qué plazos legales están agotados y cuáles no? ¿Dónde la ley establece que el tiempo para actuar terminó y dónde ese tiempo todavía no terminó porque la conducta no fue un acto único y puntual, sino un patrón sostenido durante años, o porque los efectos de esa conducta siguieron generándose después del periodo que los contratos documentan directamente, o porque las estructuras que protegen ese patrimonio siguen operando y esa operación continua es en sí misma perseguible con independencia de cuándo comenzó. La pregunta que el expediente tiene que responder antes que ninguna otra no es ¿qué hay en los documentos? Porque eso el análisis inicial ya lo está respondiendo. La pregunta central es ¿quién construyó ese archivo?
No es una pregunta retórica ni un elemento narrativo diseñado para generar suspenso. Es la pregunta que determina el contexto en que cada documento debe ser leído, la credibilidad que cada elemento puede sostener de manera individual y en conjunto, y la dirección en que la investigación debe avanzar para llegar a las conclusiones que los documentos permiten sostener con la solidez que un proceso de esta magnitud requiere para resistir los desafíos que inevitablemente van a llegar. Si el archivo fue construido por alguien con acceso directo a la información que documenta, alguien que estuvo dentro de la cadena en la posición correcta para ver lo que los eslabones individuales no podían ver, la credibilidad de cada elemento se refuerza mutuamente, de manera que ningún elemento aislado podría lograr por sí solo. Las notas al margen de los contratos son consistentes con lo que alguien con acceso a la ejecución presupuestal habría podido registrar en tiempo real. Las rutas de la libreta son consistentes con lo que alguien con acceso a los movimientos del sistema financiero en ese periodo habría podido documentar con ese nivel de detalle operativo que no se puede reconstruir después desde afuera. El documento del folder es consistente con lo que alguien que entendió el sistema completo, que lo vio funcionar desde adentro durante años, habría podido escribir con la serenidad y la precisión de quien ya no está dentro del sistema y puede describirlo con la distancia que la escritura de un testimonio requiere para ser útil en lugar de ser simplemente expresivo. Todo es consistente entre sí. Lo que todavía no existe en el expediente es la identificación de ese alguien. El análisis caligráfico de la libreta y del folder está en proceso. La comparación de esa caligrafía con registros históricos de funcionarios del periodo que puedan estar disponibles en archivos públicos o en colecciones privadas que algunos investigadores y periodistas construyeron durante décadas va a llevar tiempo y va a requerir la cooperación de instituciones que en algunos casos pueden tener sus propias razones para que ese proceso avance con lentitud o con prontitud, dependiendo de a quién identifique el análisis como el autor del archivo. Pero hay un dato en el cuarto oculto que el inventario del cateo registró sin procesar su implicación completa en ese primer momento. Un dato pequeño en términos de espacio físico, pero potencialmente muy grande en términos de lo que puede decir sobre la persona que dejó ese archivo en ese cuarto esperando este operativo. En la libreta, en la última página escrita, en la última entrada que alguien hizo antes de cerrarla y guardarla en la repisa de madera donde el equipo la encontró 44 años después, hay una fecha. No es la fecha de la última entrada de información operativa. No es el registro de la última ruta de transferencia que la libreta documenta. No hay texto antes de esa fecha ni texto después. Es una fecha sola, sin contexto visible para quien la lea, sin el contexto correcto, sin explicación aparente para quien no sepa lo que esa fecha representa en la historia del país. La fecha es el 17 de agosto de 1981, el día en que José López Portillo, desde el Zócalo de la Ciudad de México, pronunció públicamente, frente a una multitud convocada para escucharlo, la frase que prometía defender el peso como un perro. Alguien escribió esa fecha en la última página de la libreta como si fuera una marca, como si la elección de ese día específico para cerrar el registro tuviera un significado que no necesitaba explicación para quien algún día leyera esa página sabiendo lo que esa frase representó en la historia del país y lo que la libreta documenta sobre lo que ocurría en el sistema mientras ese hombre pronunciaba esa promesa. Como si esa fecha dijera, en el lenguaje comprimido de quien escribe para la posteridad, sin saber cuánto tiempo va a pasar antes de que alguien lo lea, que hasta aquí llegó lo que pudo documentarse desde adentro, que lo que venía después ya no era documentable desde la misma posición,
porque la posición había cambiado o porque quien escribió la libreta había entendido que lo que venía después era el derrumbe, que esa documentación era demasiado pequeña para detener, pero quizás suficientemente precisa para que algún día, cuando las condiciones fueran diferentes, cuando el sistema que hizo posible todo lo que la libreta documenta ya no tuviera el poder de bloquear las preguntas que hacen posibles las respuestas, alguien llegara a leer esa última página con el contexto correcto y supiera exactamente lo que la fecha significaba y exactamente quién la escribió. El expediente del 31 de marzo de 2026 es ese algún día. 44 años después de esa última entrada en la libreta azul marino, alguien llegó al cuarto donde fue guardada con la autoridad y la voluntad que ningún proceso anterior tuvo de manera simultánea. Y la pregunta que el expediente todavía no ha respondido no es solo quién construyó ese archivo. Es también a quién está dirigido, con qué esperanza específica fue guardado en ese cuarto con ese cuidado durante ese tiempo, a la justicia formal que el sistema político mexicano de los próximos años decida activar con la seriedad que la magnitud del expediente requiere, a la historia que cualquier investigador con acceso a los documentos correctos podría reconstruir aunque ningún proceso judicial llegara a completarse, o a algo más específico, a una persona o a una institución que en algún momento tuvo razones concretas para necesitar exactamente esta evidencia y que de alguna manera, que el expediente todavía está determinando, que el análisis de las semanas y meses que siguen al cateo puede revelar, contribuyó a que este operativo ocurriera el día en que ocurrió, con la cadena de autorización que lo hizo posible, con la inteligencia patrimonial que identificó la propiedad correcta en el momento correcto. Esas preguntas no tienen respuesta todavía, pero el expediente tiene número de causa, y eso es diferente, cualitativamente diferente, a todo lo que ocurrió en los 44 años anteriores, en los que esas preguntas existían en conversaciones privadas entre personas que sabían que algo había ocurrido sin tener los documentos para sostenerlo formalmente, en reportajes que llegaron hasta donde el sistema les permitió llegar sin los documentos que el cuarto oculto guardaba, en investigaciones académicas que documentaron lo que los archivos disponibles permitían documentar sin los elementos que ese cuarto contenía, en la memoria de quienes estuvieron cerca y sobrevivieron lo suficiente para hablar, pero cuyo testimonio sin documentos es siempre vulnerable a los cuestionamientos de quienes tienen interés en que el testimonio no sea suficiente. El expediente tiene número de causa, y eso significa que las preguntas que México lleva décadas sin poder hacerse de manera oficial ya tiene la estructura institucional que necesitaban para dejar de ser solo preguntas y convertirse en el tipo de proceso que produce respuestas con consecuencias reales. Harfuch salió de la propiedad esa mañana con el folder amarillo ya en manos del equipo de evidencias. Caminó hasta el vehículo con el paso de quien tiene claro lo que acaba de ocurrir y lo que viene después. Se detuvo un momento antes de subir. El agente que estaba junto a él diría después, en la conversación informal que estos momentos producen entre personas que estuvieron presentes en algo que saben que importa, que Harfuch miró la propiedad desde el exterior durante varios segundos, que miró los techos, las ventanas cerradas, el perímetro de una propiedad que durante décadas fue presentada al país como el símbolo más obsceno de la arrogancia de un régimen, la imagen que el sistema político posterior usó para decir miren lo que el anterior hizo mientras el sistema posterior hacía lo mismo con métodos más discretos y exactamente el mismo fondo. Y que después de mirarla, con la pausa completa de quien termina de ver algo antes de nombrar lo que vio, dijo una sola cosa antes de subir al vehículo. Dijo, llevamos 40 años preguntándonos a dónde fue el dinero. Hoy
empezamos a saberlo. Esa frase no está en ningún comunicado oficial. No fue dicha frente a cámaras ni registrada en ningún documento formal del operativo. Pero el agente que la escuchó la recordó con exactitud porque era la frase que resumía con la precisión de lo obvio, lo que los documentos de ese cuarto llevaban 40 años esperando que alguien dijera con la autoridad suficiente para que tuviera consecuencias reales. No como señalamiento político que el sistema absorbe y descarta, no como titular de periódico que mañana es historia vieja, sino como el punto de partida formal de un proceso que va a requerir tiempo y trabajo, y la valentía institucional de sostenerlo hasta donde los documentos alcancen y el sistema de justicia tenga la voluntad de llegar. El expediente sigue abierto. Los 147 contratos están siendo analizados con la meticulosidad que la escala del patrón que contienen requiere. La libreta está en proceso de decodificación completa, con el análisis cruzado entre las abreviaturas que contiene y los registros históricos de las instituciones financieras que identifica como nodos del sistema de transferencias. Los expedientes del archivero están siendo revisados de manera secuencial y documentada, con el registro preciso de cada apertura, de cada nombre, de cada relación que emerge entre los expedientes individuales y el sistema que en conjunto describen. El documento del folder amarillo está en análisis jurídico para determinar su peso, como evidencia en los procesos que el fiscal está evaluando iniciar, con el rigor que ese tipo de determinación requiere para que lo que produzca pueda sostenerse frente a los cuestionamientos que van a llegar con la certeza de todo lo que tiene razones concretas para llegar. Y la fecha del 17 de agosto de 1981 en la última página de la libreta está siendo investigada como el elemento que puede contribuir a identificar quién construyó ese archivo, quién tuvo el acceso, la visión del conjunto, la disciplina operativa y la conciencia histórica necesarias para producir exactamente esto en exactamente este lugar para exactamente este momento. Lo que México sabrá en las semanas y meses que siguen va a depender de la voluntad institucional de sostener una investigación de esa magnitud frente a las presiones que inevitablemente va a generar, de si los sistemas de cooperación judicial internacional con los países que la libreta identifica como destinos de los flujos documentados responden con la velocidad y la sustancia que el expediente requiere, de si los nombres que aparecen en los expedientes del archivero, los que todavía están vivos y los que todavía ocupan posiciones desde las que pueden ejercer influencia sobre el proceso, permiten que ese proceso avance sin los obstáculos que no tienen nombre legal, pero tienen consecuencias reales, y que el sistema de justicia, en su versión imperfecta y presionada, y sin embargo formalmente comprometida, va a tener que navegar de una manera que el expediente todavía no puede anticipar. Y de si la pregunta que el documento del folder formula en su primera página tiene por fin una respuesta que el sistema esté dispuesto a sostener hasta sus consecuencias completas, hasta donde los documentos alcancen y más allá, si los documentos conducen hacia allá. Lo que ocurrió no puede ser negado si alguien algún día decide que no puede seguir siendo ignorado. Alguien decidió. El expediente está abierto. Los documentos están en cadena de custodia. Los analistas están trabajando. Y la pregunta que el país lleva 44 años sin poder hacerse de manera oficial, con documentos que la respalden, ya tiene el número de causa que necesitaba para producir una respuesta que no sea solo narrativa, sino que tenga consecuencias en el sistema de justicia, en las instituciones que ese sistema alimenta y en el país que financia ese sistema, con la expectativa de que algún día, en algún caso que importe lo suficiente, va a funcionar de la manera
en que debería funcionar siempre. La pregunta que ningún expediente puede responder por sí solo. La pregunta que siempre queda después de que los documentos se procesan y los procesos avanzan o no avanzan según la voluntad de las instituciones y las personas que las dirigen y las presiones que enfrentan y la resistencia que oponen. Es esta. ¿Cuántas generaciones más tienen que cargar la factura de lo que ese cuarto documentó antes de que el sistema encuentre la voluntad real de cerrar la cuenta? ¿Cuántos Méxicos más tienen que construirse sobre la misma deuda sin que nadie con autoridad suficiente decida que la deuda tiene que ser nombrada, que tiene que ser cuantificada, que tiene que ser adjudicada a quienes la produjeron con los nombres correctos y las consecuencias correctas? Eso no lo responde el expediente, lo responde lo que hagamos con él. Y esa pregunta, esa última pregunta que el folder amarillo formuló para que alguien algún día la leyera con el contexto correcto y el peso que merece, ahora te la estoy haciendo a ti, porque el expediente está abierto y lo que ocurra después depende de si quienes pueden exigir que avance, que no se archive, que no se dilate, que no se convierta en uno más de los expedientes que el sistema abre con fanfarria y cierra con silencio, deciden que no pueden seguir ignorándolo. La fecha del 17